Mateo 28, 18 al 20, que ya conocen, que lo repetimos constantemente y que espero que lo sepan de memoria. Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión. El Señor Jesucristo nos mandó a ser discípulos. Y ustedes saben que esto como iglesia lo hemos tomado, lo tenemos allí, de tal manera que nuestra misión, nuestra declaración de visión es ser y hacer discípulos. Sí, somos discípulos, lo somos, tenemos que mantenernos siendo discípulos, pero también tenemos que trabajar en hacer discípulos. Ser y hacer discípulos es nuestro propósito como iglesia. Y hermanos, como lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo para que nos quede muy muy claro siempre en la mente, para que no lo olvidemos nunca, este proceso de hacer discípulos consta de tres cosas. El primero es el de ir, que tiene que ver con evangelizar, cosa que tratamos el domingo pasado, la cuestión de evangelizar. La segunda cosa que nos mandó el Señor es bautizar. Ya saben, se bautiza el creyente y de esta manera es añadido a la comunión de la iglesia. Y una vez que el creyente es bautizado, es parte de la iglesia, entonces participa plenamente de la comunión de la iglesia. Según lo encontramos allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 47. Y la acción final de este proceso de ser discípulos es enseñar a obedecer todo lo que el Señor ha mandado. Ese es el proceso del ser discípulos. Y hermanos, los apóstoles en este asunto de la enseñanza, los apóstoles que recibieron de primera mano del Señor directamente la encomienda, bueno, ellos cumplieron con esto. Allá en ese pasaje que les mencioné de Hechos 2, dice que cuando el pueblo de Jerusalén escuchó la predicación de los apóstoles, y cuando ellos escuchaban la palabra y recibían la palabra, entonces ellos eran bautizados. Y de esta manera, dice Hechos 2, serán añadidos a la iglesia. Y siendo ya parte de esa comunión, entre otras cosas, ellos, dice allí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia junta ya perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, la palabra doctrina es enseñanza. Es decir, la primera iglesia, por la dirección de los apóstoles, desde su fundación, junta participaba del aprendizaje. Se reunían para aprender de los apóstoles. Y esto lo siguió haciendo, porque más adelante, allá en Hechos capítulo 5, versículo 42, dice que los apóstoles todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Es decir, evangelizaban, pero los que ya habían recibido al Señor les enseñaban. Era una tarea que los apóstoles realizaron en los días en los que estuvieron fundando la iglesia. Pero aquella primera iglesia, hermanos, aquella primera iglesia de Jerusalén, no tenía una estructura muy sofisticada. Su estructura de funcionamiento era muy sencilla. Era obvio, ¿verdad? La iglesia estaba naciendo, estaba empezando, y aunque había muchos, ¿verdad? Un día se convirtieron 3,000, ¿se acuerdan del día de Pentecostés? Y luego, más adelante en la predicación, cuando en la curación del cojo, se convirtieron otros 5,000. Más los 120 que ya había, la iglesia de Jerusalén tenía 8,120 miembros por lo menos, ¿no? Entonces, pero a pesar de ser muchos, su estructura era sencilla, no se habían establecido todavía muchas cosas. Pero lo mismo sucedía con las iglesias que Pablo estaba fundando. Las iglesias en Éfeso, las iglesias en Filipos, en Colosas, todas esas iglesias que ustedes conocen.
Bueno, tampoco tenían una estructura muy elaborada, muy sofisticada, muy grande. Sin embargo, en todas, el asunto de la enseñanza era algo prioritario, era algo básico. Tenía que ser así, la enseñanza se daba. Y bueno, ¿cómo lo hacían entonces? Bueno, ellos lo hacían en sus reuniones. ¿En dónde se reunían ellos? Por las casas. No había templos. Entonces, la iglesia se reunía en casas. Y ahí en las casas se enseñaba la palabra de Dios. Hermanos, hoy nosotros tenemos una estructura diferente en cuanto a funcionamiento. Sí, funcionamos diferente que seguramente aquellas primeras iglesias. Pero, ¿saben? Hay varias cosas en las que no hay ninguna regla bíblica para determinar cómo deban hacerse tales o cuales cosas. Y en esas cosas que no son así determinadas exactamente, bueno, ahí tenemos libertad. La iglesia ha tenido libertad a lo largo de la historia, dependiendo del lugar, dependiendo del tiempo, dependiendo de las condiciones que imperen. Nosotros, hermanos, en este tiempo que vivimos, desde hace unos años, muchos años, gracias a Dios, para acá, en este país donde vivimos, en esta ciudad donde nosotros vivimos, bueno, nosotros hemos podido construir un templo. Y aquí está, ¿verdad? Aquí está el templo. Hemos podido construir un templo y nosotros, gracias a Dios, nos podemos reunir libremente aquí cada domingo. Entramos, venimos, nadie nos lo impide, estamos aquí. Entonces nos reunimos libremente cada domingo y en este lugar, hermanos, nosotros nos esforzamos por dar cumplimiento al mandato del Señor Jesucristo de hacer discípulos. Nos estamos esforzando. Aquí nos congregamos como iglesia. Aquí evangelizamos. Aquí también bautizamos. Aquí estamos en comunión. Pero también aquí enseñamos. Y la manera en la que nosotros hemos formado esa estructura para enseñar, pues es algo a lo que hemos denominado así, ¿verdad? Instituto Bíblico. A lo mejor para algunos es muy pretencioso el nombre, bueno, no sé, es lo que digo, la forma no importa mucho, ¿verdad? El nombre no importa mucho, pero esa es la manera en la que nosotros hemos estructurado compartido el dar la enseñanza del Señor Jesucristo. Y lo hacemos aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. Entonces, hermanos, esa es la forma en la que nosotros queremos cumplir con ese mandato de enseñar. Esta estructura está adecuada a nuestro tiempo, a la libertad que tenemos y a lo que estamos viviendo. Pero el fondo, esa es la forma, pero el fondo tiene que ver con el cumplimiento del mandato del Señor Jesús. Enseñen a obedecer lo que yo les he mandado. Ese es el fondo. La forma es esta. Bueno, hermanos, van a decir, bueno, y toda esa explicación, para argumentar que en nuestro afán de cumplir con ese mandato del Señor Jesús, de enseñar a obedecer todo lo que Él nos ha mandado, además de la predicación, hemos estructurado esto que le hemos llamado Instituto Bíblico. Y todos como iglesia, haríamos bien en obedecer ese mandato del Señor. Y haríamos bien en asistir a eso que hemos llamado instituto. ¿Para qué? Para aprender. Para perseverar juntos en la enseñanza de los apóstoles. Pero hermanos, no pretendo que la exhortación para que asistamos a las clases dominicales se quede solamente con esta muy breve argumentación que acabo de hacer. No quiero hacerlo así. Lo que yo pretendo en esta mañana es que meditemos en Hebreos capítulo 5. Abran sus Biblias. Hebreos capítulo 5.
y vamos a considerar desde el versículo 11 hasta el primer versículo, el versículo 1 del capítulo 6. Hebreos 5, del 11 al capítulo 6, versículo 1. Ahí, hermanos, ahí es donde yo quiero que el día de hoy consideremos cuál debe ser la motivación para aprender de la palabra. Acuérdense que estamos hablando de motivaciones correctas. ¿Por qué motivo debemos venir al culto? ¿Por qué motivo debemos predicar el Evangelio? Ahora, ¿cuál debe ser nuestra motivación para aprender la palabra de Dios? Y vamos a considerar, además de la motivación, una fuerte reprensión que el autor de la carta a los hebreos le hace a sus lectores. ¿Por qué? Pues porque no lo estaban haciendo. No estaban aprendiendo de la palabra y hay una reprensión fuerte. Vamos a considerar la reprensión, la exhortación, pero también vamos a meditar cómo estamos nosotros en este cumplimiento. Bien, la primera cosa entonces es, vamos a considerar esa fuerte reprensión. Y esa fuerte reprensión el autor señala a sus lectores de dos maneras. La primera de ellas, versículos 11 y primera parte del versículo 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hasta allí. Dice el autor, dice el escritor, acerca de esto. ¿Acerca de qué? ¿Cuál es esto? ¿Qué es esto? Bueno, tenemos que ir entonces a lo que se acaba de escribir. Y lo que el autor acaba de escribir en los versículos anteriores es el tema del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Eso es lo que él viene hablando. Y él está hablando de la supremacía del sacerdocio del Señor Jesús con relación al sacerdocio levítico y también al sumo sacerdocio arónico. O sea, si ustedes judíos entienden bien el asunto del sacerdocio, del sumo sacerdocio, pero saben, Jesucristo es superior a todo ellos. Oye, podrían decir aquellos judíos, oye, pero Jesús no era de la tribu de Leví, ni era descendiente de Aarón, ¿cómo es que puede ser sumo sacerdote? Bueno, él les empezó a hablar en la primera parte del capítulo 5 acerca de estas cosas, del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Pero les dice, acerca de esto, acerca de ese asunto, dice ahí, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Sí, este era el tema. Jesús, el sumo sacerdote, superior a los sacerdotes levíticos y a los descendientes de Aarón. Los judíos, creyentes, cristianos, necesitaban entender esto. Y había mucho que decir al respecto. Sin embargo, les dice, es difícil de explicar. ¿Y por qué les está diciendo esto? Porque en realidad sería un tema muy complejo, demasiado profundo. No es que el tema fuera difícil en sí. Les dice esto por las condiciones de los lectores, por esa condición en la que se encontraban los lectores. ¿Cuál era esa condición? Dice ahí el autor, os habéis hecho tardos para oír. Os habéis hecho tardos para oír. A ver, vamos a notar primero que el autor le está diciendo ahí a sus lectores que se encontraban en una situación muy mala. Yo diría en una situación deplorable, pero que nadie los había llevado. No es que alguien los hubiera conducido hasta allí, les hubiera dicho, tienen que hacer esto, olvídense de aquello. No, dice ahí, os habéis hecho. ¿De quién era la responsabilidad? De ellos mismos. Los propios lectores eran los responsables de haber llegado a tal situación. ¿Qué es lo que habían hecho? Se habían vuelto tardos para oír. Tardos para oír.
Y hermanos, esta palabra tardos es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte. Yo creo que se la van a querer aprender. Es la palabra nosotros. Hagan de cuenta como nosotros, pero quiten el so, ¿sí? Nosotros. Y pronuncien el tro así medio, como metiéndole una H ahí, ¿no? Nosotros. Esta palabra nosotros es una palabra compuesta. Es una palabra que en sus raíces está formada por la palabra no y por la palabra empujón. Es decir, literalmente, nosotros es alguien sin empuje, llegando a significar lento, torpe, holgazán, negligente, perezoso. Les dije que era una palabra fuerte, ¿eh? Ahí Casiodoro de Reina dijo, bueno, en vez de ponerle holgazán le voy a poner tardo, ¿verdad? Para que no se oiga tan feo. Pero eso significa, miren, nos dice un comentarista bíblico que en la literatura extrabíblica esta palabra nosotros se utilizaba para aludir a un esclavo que era exactamente duro de oído porque era perezoso. Y de ese modo él no obedecía de inmediato las órdenes de su dueño. Ese era un nosotros, ¿no? Alguien que no obedecía pronto. Y yo creo que les decía que se la van a querer aprender, sobre todo mamás, ¿verdad? A ver, arregla tu cuarto. A ver, lava los trastes. A ver, barre esto. A ver, acomoda aquello. A ver, no dejes tirado esto. Y los hijos están de nosotros, ¿verdad? No obedecen. Son tardos para oír. ¿Ya quedó clara el significado de la palabra tardo? Pues bien, el autor dice que esto eran aquellos cristianos. Eran lentos, holgazanes, dejaban en foco el asunto de oír la palabra. ¿Por qué el autor cataloga de esta manera tan fuerte a sus lectores? Porque dice allí que ellos ya tenían mucho tiempo en el Evangelio, que ya eran creyentes de mucho tiempo y ellos deberían ser ya maestros de la palabra. Pero no era así, porque dice allí que aún necesitaban que se les volviera a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ustedes ya tienen mucho tiempo en el Evangelio y deberían ser ya maestros de la palabra. Sin embargo, ustedes necesitan que se les vuelva otra vez a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Qué es esto? La palabra rudimentos significa aquello que viene primero en una serie de cosas. Como si hubiera una hilera de algo y lo que está primero, esos son los rudimentos. Es lo básico, lo primero. Cuando los escritores explican el significado de esta palabra rudimentos, el ejemplo más común que usan es el del abecedario. Todos conocemos el abecedario, desde la A hasta la Z. Hay una serie de letras ordenadas. Pero cuando nos referimos a lo primero del abecedario, nosotros nos referimos al ABC, ¿verdad? Decimos, lo primero del abecedario es el ABC. Esos serían los rudimentos del abecedario. Lo primero, lo que está al principio. De tal manera está claro este ejemplo que nosotros hablamos, bueno, el ABC de la medicina, o el ABC de la economía, o el ABC de la física, es decir, y estamos diciendo que es lo primero, lo básico. Entonces, aquellos primeros lectores de esta carta necesitaban que se les enseñase nuevamente el ABC de la palabra de Dios. Lo básico. Oye, ya tenían mucho tiempo en el Evangelio,
Pues sí, pero otra vez necesitaban recibir lo esencial. Entonces, hermanos, el primer señalamiento que el autor le hace a sus lectores es que son tardos para oír, son holgazanes hacia la palabra de Dios. Y eso es fuerte, ¿verdad? Pero hay un segundo señalamiento. Dejamos la lectura en el verso 12, continuemos donde la dejamos. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A ver, quiero de inicio que notemos otra vez la misma puntualización que está haciendo el autor respecto de que sus lectores habían llegado a ser, otra vez, ¿lo notaron? Habéis llegado a ser tardos para oír. Y otra vez, y ahora, y habéis llegado a ser, otra vez. No es que alguien los haya hecho, sino que ellos mismos se habían descuidado, se habían hecho perezosos para oír la palabra de Dios, y al haberse hecho así, ahora el autor añade que por eso tenían solamente necesidad de leche y no de alimento sólido. Y este ejemplo es otra cosa que también nosotros entendemos perfectamente, ¿verdad? Sea por nuestros propios hijos o sea por los sobrinos. Pero de alguna manera lo entendemos claramente, lo hemos experimentado. Nadie agarra a un bebé de meses y le da un bistec de comer, ¿verdad? Nadie lo hace así. Es más, en los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, lo único que se le da al bebé es leche. No, todavía no le pueden dar ni papillas famosas, ¿verdad? Pura leche. Entonces entendemos bien, los bebés no pueden alimentarse de algo sólido, necesitan leche. Y ese es el señalamiento del autor, porque ellos necesitaban leche, les dice, ustedes son niños, y dice allí, y este es el señalamiento segundo, que por eso eran inexpertos en la palabra de justicia. Inexpertos en la palabra de justicia. La palabra inexpertos significa sin experiencia, sin práctica o incompetentes. No pueden, no tienen la competencia para poder hacerlo. Y nuevamente, hermanos, este es un señalamiento fuerte. Y el autor, para mencionar esto, al mencionar esto, los contrasta. Vean ahí cómo los contrasta con aquellos, dice, que han alcanzado madurez. Ustedes son niños, solo pueden recibir leche. En contraste están los que han alcanzado madurez. Y a ellos, dice, ellos tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esos son los maduros. Esto quiere decir que han desarrollado una correcta facultad de percepción. Eso es tener los sentidos ejercitados. Han desarrollado una correcta facultad de percepción. Aquellos maduros podían percibir correctamente las cosas y podían discernir. ¿Qué significa esto? Podían hacer una clara distinción entre lo que era bueno y lo que era malo. Esos eran los maduros. Veían las cosas, veían las situaciones, decían, esto es bueno, esto es malo. Pero los lectores de la carta, a los que se está dirigiendo el autor, eran inexpertos. ¿Qué significaba eso? No podían distinguir. Ellos no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué era serio este señalamiento del autor a sus lectores? Porque ellos eran cristianos, sí eran cristianos, pero eran cristianos judíos. Aquellos habían crecido en el judaísmo y tenían la ley muy arraigada.
esa antigua fe que tenían, ese judaísmo, les llevaba a intentar justificarse delante de Dios a través del cumplimiento de la ley. Ellos consideraban a Moisés como alguien de mucha importancia. Ellos se apegaban a los rituales de la ley. Ellos entendían muy bien el papel intermediario de los sacerdotes levíticos. Y ellos entendían el importante papel del sumo sacerdote. Sin embargo, en un momento dado escucharon el mensaje del Evangelio. Y ellos, en un momento de sus vidas, habían reconocido que Jesús era aquel Mesías que ellos estaban esperando. Y habían creído en Él. Y se habían vuelto sus seguidores. Pero ahora estaban dudando. Habían entendido muy bien las partes básicas de la fe, pero estaban dudando. Habían dado sus primeros pasos en el nuevo pacto, pero se habían detenido. Y el peligro era que ahora se volvieran para atrás. Que una vez entendido y viviendo en el nuevo pacto, ahora quisieran regresar al pacto antiguo. A toda la ley, a todos los ritos de la ley, a querer justificarse por las obras. Por eso es seria la implicación del autor y el señalamiento del autor, y por eso les dice tan fuerte: ustedes son tardos, perezosos en la palabra, ustedes son inexpertos, son unos incompetentes en la palabra. En resumen, el fuerte señalamiento a aquellos cristianos judíos era que a pesar de ya tener mucho tiempo en el Evangelio, se habían vuelto holgazanes en el estudio de la palabra de Dios. Tenían necesidad de ser nuevamente enseñados en los principios básicos de la palabra de Dios. Por eso es que no podían tolerar alimento sólido, solo leche. Eran niños, eran inexpertos. No podían hacer una distinción entre lo que era bueno y lo que era malo. Esa era el señalamiento, la reprensión tan fuerte que el autor está haciendo a sus lectores. Pero aquellos lectores de esta carta, para ellos no todo estaba perdido. Ellos podían corregir esta situación. Y por eso, enseguida, en el versículo 1 del capítulo 6, el autor les hace una exhortación de ánimo. Y les dice: ¿por tanto qué? Porque ya han llegado a este punto tan malo, porque ustedes mismos han llegado a ser así, por eso, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Por qué tenían que dejar los rudimentos? No porque fueran malos, claro que no eran malos. Hay que entender de manera básica el mensaje del Evangelio para poder creerlo, para poder recibirlo y para poder ser salvo. No es que los rudimentos fueran malos. La exhortación viene porque era necesario seguir adelante. Por eso viene la exhortación, porque ahí estaban. No fuera malo, hay que seguir adelante. Ahora, quiero que noten algo importante, hermanos. Noten cómo el autor se está sumando a sus lectores. Porque no les dice: dejen los rudimentos y vayan para adelante. Sino dice: dejando los rudimentos, vamos para adelante. El autor se está sumando a esa acción de seguir para adelante. Sus destinatarios eran niños, eran inmaduros, eran inexpertos. Del autor, por lo que él está escribiendo, podemos claramente asegurar que él, en cambio, era una persona, un cristiano maduro. Era un cristiano experto en la palabra.
Y sin embargo, él reconoce que también él necesita ir para adelante. No importaba que él hubiera caminado mucho, él necesitaba seguir adelante. Y dice que había que seguir para adelante, ¿a dónde? A la perfección, a la perfección. Aquí, en este versículo, la palabra perfección significa cumplimiento. Es llegar a un fin determinado como resultado de haber transitado por un proceso. Llegar a la perfección es llegar al cumplimiento del objetivo después de haber transitado por un camino. Llegar a ese objetivo, cumplirlo. Eso era llegar a la perfección. Ahora, hermanos, ¿cuál es este fin determinado para los creyentes? ¿Cuál es? Bueno, lo hemos reiterado en las últimas predicaciones y lo vamos a repetir hoy. El objetivo que tenemos es llegar a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo, esa es la meta, eso es llegar a la perfección. Que podamos reflejarlo a Él, que seamos semejantes a Él, que nosotros manifestemos el carácter del Señor Jesucristo. Ahora, mi hermano, yo quisiera preguntarte, ¿cómo te encuentras tú en este momento? ¿Cómo te encuentras? Bueno, tú ya creíste en Cristo, esto está claro, tú ya creíste en Cristo. Tú ya entendiste los rudimentos del Evangelio, ya entendiste la esencia de lo que significa el Evangelio y tú ya lo tomaste, tú ya lo creíste, tú ya eres salvo por la fe en Cristo, tú ya entendiste a dónde ibas por causa de tu pecado, te arrepentiste, le pediste perdón al Señor y sabes que por su gracia, ahora por medio de la fe tú eres salvo, tú ya lo entendiste eso. Pero hermano, ¿sigues avanzando? ¿Sigues avanzando? ¿Has llegado ya a la madurez? ¿Eres un cristiano maduro? O como aquellos lectores de esta carta, eres inexperto porque te has hecho tardo para oír. ¿En qué condición te encuentras? Miren, hay muchos en nuestra iglesia, aquí entre nosotros, que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio. 20, 30, 40 años en el Evangelio. Son muchos. Pero tristemente, hay muchos que se han hecho tardos para oír. Se han hecho perezosos en la palabra. Porque debiendo ser ya maestros, una y otra vez, necesitan ser enseñados en los fundamentos de la fe. Tal es su situación, que en la realidad hay algunos hermanos que tienen muchos menos años que ellos en el Evangelio, pero ellos sí se han puesto atentos a la palabra. Y su crecimiento ha sido grande y los han dejado muy atrás. Los han superado grandemente. Bueno, por otro lado, también entre nosotros hay hermanos que tienen poquito tiempo en el Evangelio, también es cierto. Hay otros que tienen muy poco tiempo en el Evangelio y entonces podrán con toda razón decirnos, bueno, no esperes que yo ya ahorita sea un maestro en la palabra. Y tendrán razón, pero mis hermanos, para ustedes que están en esta situación, bueno, este pasaje, esta predicación debe ser de advertencia, para que no se duerman, ¿verdad? Para que no se queden, para que no se vuelvan tardos para oír, para que no se vuelvan inexpertos en la palabra. Sin duda que hay otros hermanos que tienen mucho tiempo en el Evangelio,
y han avanzado muy bien en el conocimiento de la palabra. Nunca se han hecho tardos para oír. Siempre están avanzando y están aprendiendo. Y está muy bien. Y han llegado a ser maestros de la palabra en la iglesia. ¡Qué bueno! Gracias a Dios por eso. Y qué bueno que los tenemos. Pero hermanos, quienes estén en esto, al igual que el autor, deben sumarse y deben seguir avanzando. No se pueden detener nunca. Pero hermanos, como les había dicho, vamos a reflexionar en términos prácticos sobre esto que hemos aprendido en este pasaje. ¿Qué problema hay con ser inexpertos en la palabra por ser tardos para oír? ¿Qué problema hay en realidad? Algunos pudieran decir, pues, ¿cuál es el problema? La salvación no depende de lo que yo sepa. Alguien pudiera pensar así. Bueno, tendría razón en la parte de que su salvación no depende de qué tanto sabe de la palabra. Eso es una verdad, porque la salvación no se obtiene por saber. La salvación se obtiene por fe, mediante la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Pero hermano, hay que tomar en cuenta lo siguiente. La gracia de Dios no solo se manifiesta en la salvación, o sea, no solamente yo ya tengo la gracia de Dios y ya soy salvo y lo demás no importa. Decía por ahí un familiar de mi esposa, ¿verdad? Jugando, ¿verdad? Porque sí sabía bastante y era una cristiana muy madura, pero cuando llegaba a un punto difícil de algo que no sabía, dice, bueno, yo solo sé que creo en Cristo. Y con eso ya soy salvo, ¿no? Bueno, lo decía de broma, pero algunos otros creo que lo toman como muy en serio, ¿verdad? A mí no me interesa, yo solo sé que en Cristo ya fui salvo por gracia y se acabó. Pero mi hermano, la gracia no se acaba, ni se queda solamente en la salvación. La gracia también se manifiesta en el trayecto de crecimiento hacia esa salvación. También ahí opera la gracia de Dios. Y la gracia de Dios también se manifiesta cuando lleguemos al punto final, a la perfección, a nuestra glorificación. También la gracia está manifestándose allí. Y mientras nosotros estamos aquí, tenemos que crecer en la gracia. Pablo se lo dice a Timoteo, hay que crecer en la gracia. Y mientras estamos en ese proceso, para llegar a ser semejantes al Señor Jesucristo, que es perfectamente santo, nosotros estamos en un proceso al que le hemos llamado santificación. Es ese proceso en el que debemos de ir siendo cada vez más santos. Pero hermano, ¿cómo puedes llegar a ser más santo si no puedes discernir lo que es bueno y es malo? ¿Cómo? Porque el que es niño, el que es inexperto, no puede discernir. Entonces, tiene forzosamente que ser un buen oidor y un buen hacedor de la palabra. Entonces, hermano, no hay excusa. Tienes que esforzarte en crecer en la palabra de Dios. Pero además, la situación en la realidad del día a día en la vida cristiana es que, hermanos, sí, aquellos que se vuelven perezosos en la palabra de Dios, sí viven con problemas. Sí hay problemas por esto en el día a día. Vamos a considerar los siguientes ejemplos que no agotan la gama de situaciones, pero que sí nos pueden dar una buena idea de qué puede pasar. Aquel que es perezoso e inexperto en la palabra, para empezar, como dice ahí el texto, será siempre niño. Será siempre niño. Todos hemos, bueno, sobre todo los que son papás, ¿verdad? Y otra vez los que son tíos. Nace el bebé, nace la bebé y estamos todos encantados, ¿verdad? Y ahí está el bebé. ¿Te imaginas que el bebé se quedara siempre como bebé? Yo sé que algunos dirían, ay, sí, qué bonito.
Porque nos enternece, ¿verdad? Y ya los niños van creciendo. Ay, ojalá mi hijo se hubiera quedado siempre ahí, ¿verdad? De tantos años, chiquito ahí. ¿Por qué? Porque nos enternece esto. Pero bueno, a ver qué pasaría que tu bebé cumpliera un mes, 2 meses, 3, 1 año y siguiera exactamente igual. Estarías muy conforme y en realidad, ay, qué bonito que mi bebé se va a quedar siempre como bebé. Estarías así de tranquilo. Estarías bien espantado, ¿verdad? Algo está pasando. Este bebé no está creciendo. Y sabrías que eso es algo antinatural. Algo no está bien. Eso no es normal. Y correrías al doctor luego, ¿qué está pasando? Porque aquí algo no está bien. Sí, a lo mejor puede sonar bonito que alguien se quede como bebé siempre, pero en realidad, ¿se dan cuenta? Que alguien se quede siempre como bebé no es algo bueno. Es más, yo diría, me atrevería a decir que es algo hasta aberrante, ¿no? Pues aquel que es perezoso en la palabra, se queda siempre como niño, siempre como bebé. Y espiritualmente eso es aberrante. Eso es aberrante. Y aquel que es inexperto y se queda así, y por ser niño, pues estará de caprichudo siempre queriendo hacer lo que él quiera. Y todo le parecerá mal. Y todo lo que los otros hagan sentirá que siempre será en contra de él. Siempre se estará sintiendo ofendido. Esto es inmadurez. Esto es ser niño. ¿Y a poco no los niños son berrinchudos? Háganlo así. Ah, yo quiero así. Se sientan y patalean y bueno, ustedes lo saben, ¿verdad? Saben perfectamente estas cosas. ¿Es agradable eso? Los niños espirituales así se comportan. Son berrinchudos, todo les parece mal y siempre se sientan ofendidos por todo. Los niños espirituales, los inexpertos, los tardos para oír, cuando se tienen que enfrentar a una situación difícil, porque son niños, como son niños, quieren hacerlo a su manera. Y ahí van con los niños, a ver hijo, vamos a hacer esto, mira hay que hacerlo así, no, yo quiero así, ¿verdad? Y ahí van los niños a querer hacer las cosas a su propia manera. El asunto, porque son inexpertos, es que seguramente el resultado no será nada bueno, porque no saben cómo hacerlo. Y cuando las cosas no salgan bien, ¿qué hacen? Se ponen a llorar. Y entonces van a necesitar siempre de alguien que venga a estarles resolviendo la vida. Es decir, siempre van a tener que depender de otro. Pero el problema todavía se acrecienta cuando, por ser inexpertos, los niños espirituales, los niños en el Evangelio, acuden a quien no deberían. Son inexpertos, no saben, dependen de otros, pero en vez de depender de cristianos, van y dependen de no cristianos. Y van y se fijan en cosas, atienden criterios del mundo. Porque no pueden distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y aquellas cosas, lejos de ayudarlos, en realidad empeoran su situación. Y el dolor en la vida es grande. Y el dolor en la vida es fuerte. Y las lágrimas son muchas. ¿Cuántos problemas se podrían evitar en la vida? ¿Y cuántos más se pudieran superar rápidamente si los creyentes dejaran de ser niños y tuvieran un conocimiento adecuado de la palabra? Hermanos, ¿cuántas lágrimas muchos de ustedes podrían haber dejado de derramar si hubieran dejado de ser niños en el Evangelio?
Pero los niños también. Los niños, cuando oran, como son niños, como son inexpertos en la palabra, como no saben discernir, entonces ellos no saben cuál es la voluntad de Dios. Y entonces cuando oran, no oran de acuerdo a la voluntad de Dios. Están orando de acuerdo a sus propios deleites, a su propio criterio. ¿Y qué van a obtener de esa oración? Nada, nada. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra? Si oras conforme a la voluntad de Dios, entonces vas a recibir lo que pides. Pides y no recibes porque pides de acuerdo a tu propia satisfacción, a tu propio deleite. Entonces los niños, los que no saben de la palabra, no pueden orar de forma madura, no pueden orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y entonces no van a recibir lo que están pidiendo, y entonces van a terminar muy enojados, muy frustrados, y otra vez llorando. Y queriéndose consolar con eso de que, no, si el Señor me dice que no, es porque tiene algo mejor para mí, y todavía están pensando ahí una serie de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Los niños espirituales, los que son perezosos en la palabra, se dejan impresionar de cualquier enseñanza que encuentran en los medios. Y hasta la comparten, ¿verdad? Ay, este predicador, mira lo que dijo esta predicación, mira, ay, no, mira, no, este pensamiento está bonito, y están predicando la palabra, y ahí está. Se dejan impresionar fácilmente de cualquier cosa que escuchan. ¿Y por qué? Porque les gusta, simplemente porque les gusta. Pero como son inexpertos, como no saben, no pueden discernir, no pueden distinguir lo que es bueno y es malo. Y eso es peligroso. Pero sabes, una última cosa. No es porque sea lo único. La última que quiero decirte en esta tarde. Los niños espirituales, los inexpertos en la palabra, serán totalmente propensos a vivir en la carnalidad. Totalmente propensos a vivir en la mundanalidad. No saben distinguir lo que es bueno y es malo. No saben. Y entonces, cuando hacen cosas que no están bien, dicen, ay, ¿a poco eso es malo? Ya la preguntita ya empezó a determinar o a señalar quien no sabe. ¿A poco esto es malo? Y cuando vas y le dices, pues sí, hermano, esto es malo por esto y por esto. Ah, no, pero ¿a poco? Y entonces esto, y entonces lo otro. Y empiezan a querer justificarse de lo que están haciendo. Y entonces eso les está llevando cada vez a una mayor carnalidad, a una mayor mundanalidad. Sí, son muy propensos a estas cosas. Ahora, hermano, ¿algo de esto te sonó familiar? ¿Alguna de estas situaciones te sonó como que, ay, ¿quién fue a decirle al pastor de mi vida, no? Es clásico, ¿verdad? No, nadie. Nadie viene a decir. ¿Algo te sonó familiar? ¿En algo de eso estás cayendo? Entonces, mi hermano, tal vez sí, tú eres un perezoso de la palabra. Tú eres un inexperto en la palabra. Tal vez sí. Tenemos, como decía, varias situaciones, varios casos, varias formas dentro de nuestra iglesia. Si tú eres de los que ya creíste en Cristo, ya has nacido de nuevo, pero tienes poco tiempo de cristiano, bueno, está bien, ya entendiste lo básico del Evangelio, ya lo aceptaste, pero, mi hermano, tienes que seguir adelante, tienes que seguir adelante. Si tú eres de los que ya tienes mucho tiempo en el Evangelio, pero sigues
siendo niño, inexperto y perezoso, pues obviamente que estás muy mal, ¿verdad? Y entonces tienes que corregir. Tienes que corregir. Si tú ya tienes mucho tiempo en el Evangelio y sabes mucho, pero eso te está haciendo sentirte más que los demás, porque tú ya tengo tantos años de cristiano, yo ya sé esto, yo ya puedo hablar de las líneas doctrinales y de las corrientes teológicas, y yo ya sé de eso, wow. Pero eso te hace sentir mayor que los demás. Y si eso te hace desdeñar cualquier situación en la que tú puedes aprender más, entonces la verdad es que no has aprendido bien. Eres arrogante. Sí, quizás sepas mucha Biblia, pero no estás aplicando nada de la Biblia. Debes corregir. Debes corregir. Pero si tú eres de los que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio y estás avanzando bien y sabes mucho de la Biblia e inclusive estás aplicando bien ese conocimiento de la Biblia, gracias a Dios, sí los tenemos, gracias a Dios, eso está muy bien. Pero si tú eres de estos hermanos, tampoco te confíes, no te confíes, porque finalmente la pregunta es, ¿ya llegaste a ser como el Señor Jesucristo? La respuesta es obvia, ¿verdad? Pues no. Y entonces, aunque vayas avanzando bien, de todas maneras no puedes confiarte, necesitas seguir avanzando. Hermano, esta es la exhortación. No seas perezoso en la palabra. Sigue adelante. Si no has empezado, si te has detenido y aún si estás avanzando bien, de todas maneras, para todos, la exhortación es seguir siempre adelante, siempre. Hermano, no descuides tu estudio personal, no descuides tu lectura diaria de la Biblia, tu meditación en la Biblia. No dejes de asistir y no dejes de atender las predicaciones. Y no desprecies ni desperdicies la oportunidad que tienes en esta iglesia de asistir a algo que le hemos llamado Instituto Bíblico. No lo desprecies, no lo desperdicies, aprovéchalo. Pero hermano, la exhortación no se queda en solo que estudies, no se queda en que solo escuches, no se queda en que solo asistas y tomes cursos. La exhortación completa es a que aprendas y practiques. Aprendas y practiques para que llegues a ser maduro, para que tus sentidos sean ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y yo te aseguro que entonces tú vas a vivir una vida plena y una vida gozosa, sorteando adecuadamente cualquier problema que se te presente en la vida, y va a ser así porque estarás siguiendo cabalmente los lineamientos de la palabra de Dios y serás maduro. No necesitarás que nadie te lo diga, tú lo podrás hacer solo. Yo espero, hermanos, que entiendas que esa motivación de madurez, esa motivación de llegar a ser como el Señor Jesucristo sea suficiente en tu vida para que te esfuerces con vehemencia en estar aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. Y de paso, pues que vengas al Instituto Bíblico, ¿verdad? También. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos señalas en lo que fallamos, pero también nos animas, Señor, para seguir adelante. Ayúdanos, Padre, para que vayamos en que no perdamos la mira,
que el llegar a reflejar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea la motivación más que suficiente para que nosotros nos esforcemos día a día en poder escudriñar mejor tu palabra. Que podemos llegar a la madurez, Señor, y podamos determinar lo bueno y lo malo para que vivamos vidas santas hasta que lleguemos a tu presencia. Gracias una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.